ahora sí, creo que ya me escucho. Sí, ya me escucho acá de este lado también, ya estamos en Facebook. Entonces, pues hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a todos. Es un placer que estén con nosotros. Estaba platicando ahorita con la raza de Insta y les estaba contando un poquito sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema que a mí en lo personal me ha resonado mucho y sobre todo el día de mañana, que es 10 de septiembre, vamos a hablar sobre la prevención de la desvivisión. Para que no me bajen el video luego, vamos a hablar sobre la prevención. Pero tenemos que abordarlo también desde una perspectiva inclusiva, con énfasis en las personas con discapacidad. Entonces, pues vamos a iniciar, si les parece, a todas las personas que están con nosotros. Te recuerdo que es todos los martes que vamos a estarnos viendo y vamos a tratar temas diferentes. Entonces, bueno, hablar de suicidio no es fácil. Sin embargo, el silencio y el estigma han demostrado que los peores aliados son ellos cuando se trata de salvar vidas. Este conversatorio nace desde una convicción de que la inclusión no puede quedar fuera de la conversación sobre la salud mental y prevención del suicidio. Las personas con discapacidad y todos enfrentamos, además de retos cotidianos, pero específicamente ellos, barreras sociales, culturales y emocionales que pueden profundizar el aislamiento y la desesperanza. Hoy entonces nos reunimos para reflexionar, pero no solo para ellos, sino para reconocer que la salud mental es un derecho de todas y todos, que las palabras pueden sanar y que el acompañamiento humano tiene la fuerza de abrir caminos donde antes solo había muros. Este espacio es una invitación a que todo mundo miremos por favor con más empatía, a escuchar sin prejuicios y a construir un mundo, una sociedad sobre todo, donde juntos veamos que nadie se siente invisible, donde cada vida sea reconocida como valiosa y digna de ser vivida permanentemente y plenamente. Primero hay que hablar sobre la realidad que persiste en nuestra sociedad. Sabemos que más de 720,000 personas en el mundo mueren cada año por esta causa. En su mayoría son jóvenes y en países de ingresos medios y medios bajos como los nuestros, pues obviamente se incrementan más. Esta cifra no solo son números, porque detrás de ella hay historias, hay familias, hay comunidades y también silencios. Lo vamos a abordar el tema con una mirada inclusiva, reconociendo que las personas con discapacidad enfrentan riesgos y barreras específicas que requieren visibilización, acompañamiento y acciones colectivas, porque prevenir no es tarea de unos pocos, sino responsabilidad compartida de todas y todos. La realidad actual en México, según el INEGI, nos muestra que hay un incremento sostenido y franco en las últimas décadas. En América Latina y el Caribe las cifras son por demás preocupantes. Esto es importante saberlo porque también ocurre en varios países caribeños y aunque en Europa ha disminuido, sigue siendo un problema persistente, sobre todo en jóvenes. Lo común en todos los contextos es que el suicidio propiamente afecta a las poblaciones en etapas críticas de su vida, donde deberían estar construyendo sueños y no apagándolos. Propiamente la práctica de ello nunca tiene una sola causa, hay que saberlo, es multicausal y es acumulativo. Entre los factores vamos a destacar por demás 4, ¿ok? Depresión, ansiedad y otros trastornos mentales que están a la orden del día, intentos previos que aumentan mucho el riesgo, violencia, discriminación y aislamiento social, y el estigma que muchas veces impide pedir ayuda. En el caso de las personas con discapacidad, tácitamente se suma una carga depresiva mayor, y especialmente en quienes viven con pérdida auditiva visual. Si a ello agregamos el ser jóvenes, el ser mujeres o parte de la población LGBT, migrantes y demás, el riesgo se multiplica enormemente. Hablamos de interseccionalidad, es decir, distintas formas de exclusión que se cruzan en una sola persona. Cuando una familia pierde a alguien por esta práctica, el dolor no termina ahí. Se genera ansiedad y depresión en los sobrevivientes. El riesgo obviamente aumenta también en familiares de realizar esta práctica. El estigma social añade una capa de sufrimiento silencioso y los costos económicos golpean más a los hogares con menos recursos.
Si en familia hay una persona con discapacidad, pues obviamente la situación se complica aún más. Es necesario brindar apoyos accesibles y acompañar con sensibilidad sin dejarlos solos. Pero aunado a todo eso, tenemos algo que en la sociedad mexicana es muy característico y es el peso del estigma. Hablar sobre el suicidio es un tema que todavía no se habla suficiente. Digo, en redes sociales se banean estos conversatorios, estas pláticas, detecta el algoritmo automáticamente que estamos hablando de ello, entonces empieza a ver este tipo de cosas, pero no hablamos lo suficiente, no visibilizamos lo suficiente todavía para poder comprender qué es lo que está llevando a la persona a ello, ¿no? El estigma social nos hace callar, juzgar o simplificar con frases como le faltaba carácter o fue egoísta. Y en personas con discapacidad el estigma es doble o triple. Por la discapacidad misma, por la salud mental, pero también es por la falta de accesibilidad a los servicios. Entonces necesitamos imperantemente romper el círculo y esto implica cambiar el lenguaje, cambiar el mensaje y también en la plataforma en la que lo estamos hablando, porque hay que difundir información responsable y educar a las comunidades. Volvemos a lo mismo, desde la academia siempre vamos a buscar que se hable de educación y vamos a tratar de educar a las personas. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Una reeducación nos va a llevar a todos nosotros a generar un comportamiento, si bien en algunas ocasiones condicionado, a poder mutarlo, a poder cambiarlo y sobre todo a apoyarnos más. Esto nos va a llevar a generar una prevención y acción colectiva. La OMS y la OPS nos han mostrado que la prevención funciona cuando se actúa en varios niveles. Primero, hay que restringir acceso a medios letales. A ver, actualmente no tenemos una legislación como la tiene Estados Unidos, pero hay acceso a armas, a pesticidas, a medicamentos, a la orden del día. Y ojo, la dosis hace el veneno es una premisa que tenemos dentro de la medicina y dentro del área de la salud. Pero es importantísimo saber que no solo la dosis de algún medicamento, sino la dosis de algo en específico que puede llevar a que en algún determinado momento yo termine con mi vida. No. Ahora, hay que también formar a los medios de comunicación para narrar sin sensacionalismo y también quitar esta revictimización que de repente pueden dar. Porque no vamos a hablar de medios en específico, porque hablar de medios es meternos en problemas, pero hay ciertos medios que sus fuentes son muy alarmistas, son muy amarillistas, y en muchas ocasiones esta misma fuente genera la revictimización de la persona. Si de por sí ya ha sido víctima de algún atropello de derechos humanos, al momento de estar difundiendo sus imágenes y de difundir propiamente el acto que lo llevó o que llevó a esta persona a generar la acción suicida, pues obviamente una narrativa todavía más sensacionalista va a generar una rediscriminación. Y es importante que nosotros abordemos todo esto desde diferentes ámbitos, no solo desde la perspectiva humanista y desde la perspectiva de derechos humanos, sino también desde una perspectiva familiar, desde una perspectiva de cuidado hacia las demás personas. Entonces, todo ello nos lleva a la reeducación y desde la reeducación hay que generar programas socioemocionales en escuela que estén adaptados con materiales accesibles. Y esto nos va a llevar a generar una atención y detección temprana y accesible. Esta atención y este abordaje debe, como siempre lo decimos, debe de generarse desde las secretarías, desde la sinergia, desde la sociedad civil. Pero debe de existir intérpretes, debe de existir en braille, debe de existir en lectura fácil. No es cuando sea necesario, es que ya es necesario. Es un problema que estamos viviendo. Es algo que por eso existen los días mundiales, por eso existen este tipo de campañas. Pero nos resulta a veces complicado comprender cuál es nuestra acción como sociedad. Si bien como sociedad en muchas ocasiones nosotros batallamos, pues si estamos batallando para encontrar o detectar oportunamente, hay que generar sistemas de vigilancia robustos, con un enfoque de equidad y discapacidad. Y aquí en concreto, en México, debemos de promover en muchas partes la línea de la vida, que de paso lo pongo aquí para ustedes, es el 800-911-2000. Pues sí, esta línea de la vida solamente es para oyentes, para personas que tienen sus sentidos del oído
bien desarrollados y el sentido del habla bien desarrollado en muchas ocasiones. ¿Y para la persona sorda? Hay que comprender que aunque hay medios, no son lo suficientes ni tampoco son con la accesibilidad correcta, pero estos medios a una persona convencional le ofrecen atención gratuita y confidencial las 24 horas. ¿Por qué no empezar a generarlo desde el sistema de gobierno? Y hablo aquí en general para todas las personas que nos pueden ver, que tienen algún puesto público. Señoras y señores, si nosotros empezáramos a ver que desde la sociedad, el actor sociedad y el actor gobierno empiezan a hacer sinergia, empezaríamos a generar cosas más fabulosas. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir en cada espacio comunitario datos locales y regionales que hagan visibles los problemas. Tenemos poca información y la información que existe es cuando desafortunada o afortunadamente está ocurriendo el problema. No tenemos prevención antes. Hay que nombrar explícitamente a las personas con discapacidad también dentro de los planes y los protocolos y no dejarlos como un agregado de puede suceder también en la persona con discapacidad. Porque en todos nos puede pasar. Todos estamos en algún determinado momento con este boleto en la vida de que algo puede pasar porque no sabemos cuál es la condicionante que nos lleve hacia ello. Entonces, todo eso nos va a llevar ¿a qué? A generar materiales accesibles, audios, braille, lectura fácil, lengua de señas, van a ser infinidad de cosas, ¿no? Y a compartir mensajes positivos y esperanzadores en redes sociales, pero a su vez capacitando a líderes comunitarios, docentes y familia, que esto pues ayudará a detectar señales oportunas, además de elaborar cuestiones visuales, fichas operativas, que sean fáciles de usar en escuelas, en asociaciones y comunidades. Es un tema que atañe a todos, y esto es algo que no hemos entendido. La salud mental es tan importante como ir al baño. La salud mental es tan importante como comer. La salud mental y la prevención de todo este tipo de actos es tan importante como lo que estamos dando en las escuelas de prevención de X cosa, de contingencia de X cosa. Qué importante es que nosotros empecemos a nombrar las cosas por su nombre. Nos da miedo decirlo, ¿por qué? Porque es que no vaya a ser que mi hijo lo escuche. Es que no vaya a ser que mi sobrinito lo escuche. Escucha cosas peores. Escucha cosas peores. Y queridas y queridos, es importante saber que hablar del suicidio no es sencillo. Para nadie es sencillo, pero callar es aún más doloroso. Cada vida que se apaga nos recuerda que debemos actuar con mayor sensibilidad, compromiso y humanidad. Pero sobre todo, la prevención es posible, pero exige inclusión real, naturalmente, ¿no? Reconocer la diversidad de nuestras comunidades, romper los estigmas y garantizar que todas las personas con o sin discapacidad tengan acceso a ayuda, esperanza y dignidad, pero sobre todo que sea gratuita y 24 horas. Hoy el mensaje es que la vida vale, cada vida importa y juntos podemos marcar una diferencia. Ahora, no basta con hablar de estadísticas, necesitamos comprender de forma y fondo cómo las barreras, el estigma, el aislamiento y la falta de accesibilidad impactan directamente en el bienestar y en la posibilidad de pedir ayuda a tiempo. A ver, hablar de salud mental con un enfoque inclusivo es hablar de derechos humanos, pero también es reconocer ese derecho y abrir la puerta a la esperanza, la dignidad y la vida. Hay que recordar que los pilares de los derechos humanos pudiéramos hablar de muchos, pero para mí, en lo personal, siempre lo comento. Hablar de igualdad y de no discriminación es hablar de los pilares fundamentales de todos los derechos, porque desde el momento en el cual yo estoy creyendo firmemente que la persona necesita atención, estoy tomándolo como persona. Es decir, lo estoy tratando como igual y no lo discrimino por la condición o por la forma en la que está viviendo. Entonces, las personas con discapacidad enfrentan obstáculos enormes para llegar a un servicio de salud mental. Vamos a empezar a hablar de datos duros. Hay centros lejanos o transporte inaccesible. Hay instalaciones sin rampas, intérpretes o materiales adaptados que de repente no funcionan o de repente no están. Profesionales que no siempre están capacitados en esta materia para atender a la diversidad. Qué importante es esto. Y te comparto un poco de ciertas cosas que han sucedido en Nuevo León.
hablamos de la diversidad, pero entender la diversidad no solo a la comunidad LGBT, es entender la diversidad desde todas sus aristas. Porque si bien comprendemos que la comunidad representa parte de esta diversidad, también tenemos migrantes, también tenemos mujeres en situación de violencia que son revictimizadas dentro de estos mismos sitios y que además de ello no se les brinda perspectiva de igualdad y no discriminación, y el profesionalismo de la persona, el psicólogo, el psiquiatra que les está atendiendo, se ve menoscabado al momento en el que está revictimizando a la persona. Qué importante entonces es saber que no solo es un cierto grupo, sino el espectro es amplísimo. Muy bien, cuando alguien se encuentra en crisis, cada minuto cuenta. Y si ese minuto se pierde entre trámites, barreras físicas o falta de apoyos, el riesgo sigue aumentando en franco. Por eso, la prevención exige eliminar esas barreras y garantizar que cualquier persona pueda acceder a una atención rápida y digna. Y aquí debemos de comprender, primero que nada, que todos tenemos hasta cierto punto un estigma. Y este estigma duele tanto como la enfermedad. Muchas personas con discapacidad cargan estigmas dobles, triples, cuádruples, los que quieras. Primero es por vivir con una condición de salud mental. Segundo, por su discapacidad, cualquiera que sea la discapacidad. Y a veces por su identidad de género o su orientación sexual, que esto es complicadísimo, porque si de por sí batallo para que me acepten porque tengo alguna discapacidad, ahora imagínate si mi preferencia no va al canon. Cañón. ¿Qué es lo importante? La discriminación genera silencio y miedo. Y esto es importante saberlo. El miedo a pedir ayuda, a ser juzgado o rechazado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido juzgados? Yo soy una persona que mide 1,93, por ejemplo. Yo soy juzgado constantemente por estar pasando y porque además de eso camino con cierto aire, ¿no? Y es interesante porque vas caminando, tratas de caminar derecho por aquello de la espalda y bueno, la gente te tilda de lo que quieras. Pero qué importante es concientizar, yo estoy consciente de la altura, estoy consciente de la forma en la que camino, estoy consciente de cómo soy, ¿no? Pero imagínate una persona que está vulnerable de manera psicológica y además de la vulnerabilidad tiene muchos otros supuestos atrás. Porque pudiera yo hablar desde mi enojo, pudiera yo hablar desde mi inconformidad, pero yo no sé cómo está la otra persona para hablarlo. Yo no sé si mi comentario en algún momento, lejos de ser un comentario que simplemente es un comentario al aire, pueda llegar a generar un problema más allá de ello. E incluso ese comentario pueda ser un detonante para que se dé un impulso. Hay que tener tanto cuidado en este estigma que nosotros estamos generando. Y es una discriminación garrafal. ¿Por qué? Porque la prevención comienza cuando rompemos esos silencios y construimos comunidades que valoren la diversidad antes de señalarla. Y no con eso estoy diciendo que tengamos que normalizar todo lo que ya existe, pero sí aceptar que hay. Primero, aceptando que hay diversidad. Con eso yo ya comprendo que la vida es completamente de matices. Una. Y dos, comprendiendo que hay matices, yo voy a comprender que no todas las personas van a reaccionar igual. Un ejemplo clarísimo que ahorita lo estábamos platicando en familia, y llega mi mamá y me dice, oye, no se te olvide hablar de Robin Williams. Sí, el chico súper bien, nos hacía reír, fabuloso. ¿Quién no recuerda tantas películas que hizo? El genio de Aladdin, en el idioma original es Robin Williams. ¿Y qué sucedió con el chico? Todos lo veíamos felices. Y estos estigmas que de repente tenemos de que es que era una persona muy buena, es que eso, sí, pero no sabemos si en algún momento mi comentario malintencionado o mi comentario con doble intención llegó y se coló de tal manera que en ese momento generó el siguiente punto, aislamiento social. Y el aislamiento no siempre es elección, muchas veces es consecuencia de algún acto. Las personas con discapacidad enfrentan barreras para estudiar, trabajar o participar en actividades comunitarias. Y desde ahí yo ya tengo aislamiento, Es un aislamiento no generado propiamente, sino generado por barreras exteriores. Y esa falta de participación conduce a un aislamiento social. ¿Es un factor de riesgo directo para la depresión? Claro que sí. Y para la ideación suicida, peor. La solución está en abrir espacios inclusivos. Escuelas que reciban a todas y a todos, comunidades que aseguren accesibilidad en sus actividades, redes de apoyo que acompañen sin dejar a nadie atrás, porque una persona que se siente parte de algo,
cuando tiene un grupo al cual pertenece, el riesgo disminuye y la esperanza crece. Y es importante saber esto. Cada vez más las asociaciones se están preocupando justamente por incluir a todas las personas. Y hablar sobre la inclusión de las personas con discapacidad es hablar desde la cosa más simple y más sencilla hasta la cosa más complicada que nosotros pudiéramos creer. Voy a poner un ejemplo de una buena práctica. Reconozco que olvidé el nombre de la asociación, pero tengo el nombre de la persona y de la mamá y creo que tengo el permiso de ella para decirlo. Adriana Araujo es una gran amiga, vive en el municipio de Santiago, Nuevo León, y ella tiene un hijo que tiene discapacidad. El joven tiene 30 años, además de ello tiene una multidiscapacidad muy interesante, y es un chico que a todas luces es tan convivencial como tú, como yo y como todos. Se genera un aislamiento natural por parte de ciertas instituciones, por parte de cierta vulnerabilidad que puede llegar a ser desde la ignorancia. Pero me agradó ver cómo el chico ha sido recibido en una asociación. Perdón, omití el nombre y no lo recuerdo. Y esta asociación, además de darle un trabajo, un empleo que le pueda ayudar a él para generar esta autonomía, esta independencia y esta confianza, se los llevaron de vacaciones a Puerto Vallarta. Se fue solo. Y no es la primera vez que se va a Fer solo. Ya han sido varias veces que Fer justamente se va de vacaciones. Y también es loable que como familia, tanto Isis como Pablo como Adriana, comprendan que también es dejar libre a Fer y que Fer pueda hacer absolutamente todo. Qué bueno, Adriana, que sabías que estaba hablando de ti. Qué importante es que nosotros le demos... Andares ABP, gracias. Saludos Andares ABP si nos está viendo. Qué importante es que nosotros estemos dándole esta autonomía a la persona, porque estamos generándole estas redes de apoyo y no sabemos hasta qué punto pudiéramos nosotros repercutir positivamente en ellos. Qué importante es cuando realmente nosotros hacemos que su esperanza de vida aumente con detalles tan minúsculos para nosotros, pero tan importantes para ellos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que vivieron tiempos de marginación enormes, donde la discapacidad se creyó un castigo divino. Donde la iglesia decía que no era un castigo divino, pero desde la ignorancia, desde el dolo, desde el abandono escolar, se cree eso. Y eso nos lleva a generar accesibilidad en información y servicios, señoras y señores. Prevenir el suicidio requiere que la información y los servicios estén disponibles para todas las personas. No para el club de Toby, no para los que tengan recurso económico, no para los que hablamos desde el privilegio, no solo para unas cuantas personas. ¿Eso qué significa? Que tengamos líneas telefónicas accesibles para personas sordas. Y me dirás tú, ¿cómo líneas telefónicas? Compadre, comadre, todo mundo tenemos un celular inteligente. Y además de eso, todo mundo tenemos aplicaciones de videollamada en tiempo real. No tenemos servicio de streaming, tenemos muchísimas cosas que nos pueden apoyar justamente para que, para generar esta comunicación y poder prevenir. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a requerir de esta atención. O va a requerirlo alguien, mi próximo, mi prójimo, y yo puedo hacer ese puente de ayuda. No lo sabemos. Ahora, material en braille, lectura fácil o formatos digitales navegables. No todas las personas saben braille, no todas las personas navegan en internet, entonces debemos de tener una pléyade de material que nos ayude a nosotros, obviamente, a generar conciencia. ¿Por qué? Porque no todo recae en los profesionales, también recae en nosotros. Y profesionales que manejen lengua de señas o tengan capacitación en comunicación inclusiva. Desde aquí le mando un saludo a Miguel Ángel. Miguel Ángel es un psicoterapeuta que está en Sinaloa. Justamente tuve la oportunidad de compartir con él mesa hace un mes específicamente en la ordenación sacerdotal de un gran amigo, Juan Ramón Escobedo, a quien le mando saludos. Monchis, te mando un saludo enorme, amigo. Y justamente él venía a la ordenación sacerdotal de otro amigo de él. El chico es uno de los psicoterapeutas en el norte del país que sabe lengua de señas y atiende a pacientes en su propia lengua. Qué importante y qué necesario es esto. Para nosotros es cotidiano el ver información que se esté corriendo en nuestro idioma, pero para ellos no. Y no estoy hablando de cuestiones quizá que sean tan difíciles
porque la verdad es que no son difíciles para nosotros, ni mucho menos para ellos, pero también hay que dar incentivo y hay que dar obviamente apoyo a estas iniciativas. Un servicio que no es accesible no es un servicio completo, señoras y señores. Y si no es completo, deja fuera a quienes más lo necesitan. Hacer accesible la información salva vidas. Entonces, salvar vidas lo vamos a entender como que tenemos nosotros un derecho a la salud mental. Y la salud mental no es un privilegio, es un derecho humano. Reconocerlo implica que el Estado-nación, las instituciones y la sociedad tengan la obligación de garantizar atención accesible, oportuna y de calidad, diseñar políticas públicas con enfoque de discapacidad e inclusión y escuchar la voz de las propias personas con discapacidad en la construcción de soluciones. Aquí no es el club de Toby que viene y me plantea una que otra idea porque fulano, mengano y perengano que tienen amigos en el gobierno me van a ayudar. Porque fulano, mengano y perengano van a estar conmigo y me van a apoyar. Aquí es escuchar a todos parejo. Porque si yo solamente estoy escuchando a algunos, estoy escuchando solamente a 2, 3 personitas clave, y yo creo que son los representantes de cierto sector de la población de personas con discapacidad, estoy mal. Si yo dejo fuera a las madres, si dejo fuera a los cuidadores, si dejo fuera a los padres, si dejo fuera a la academia, yo estoy siendo también discriminatorio y estoy siendo portador de un atropello enorme de derechos humanos. Yo no puedo estar atropellando los derechos de las personas cuando hay personas allá afuera que están sufriendo, hay personas allá afuera que están teniendo problemas con su vida y que yo, gobierno, tengo la posibilidad de hacer algo. Pero más allá, que la familia está pidiendo a gritos apoyo y que no tiene los recursos necesarios para poder atenderse con un psicólogo y que resulta que cuando llega con un psicólogo le dice que no, que está mal, que se vaya, que regrese en 15 días. Porque eso es lo que sucede, esa es la realidad práctica. Eso es en lo que estamos nosotros viviendo. Y ojo acá, la sociedad mexicana para que vaya a un psicólogo es todavía más complicado aún. Para que acepte y asuma que tiene un problema todavía es más complicado. ¿Y hasta dónde nosotros tenemos que empezar a migrar? Desde el cambio situacional y generacional de dónde estamos parados. Ahora bien, la prevención no es solo comprender sin hablar de salud mental y discapacidad. La prevención del suicidio sucede cada que eliminamos barreras, cada estigma que rompemos, cada espacio que hacemos accesible y cada derecho que reconocemos. Es una vida que se salva, una esperanza que renace y una comunidad que se fortalece. Hay un mensaje claro que debemos de llevarnos, que no se trata de dar caridad, se trata de garantizar derechos. Y cuando lo hacemos estamos construyendo un mundo donde todas las personas con o sin discapacidad pueden decir mi vida importa, mi voz cuenta y no estoy solo ni sola. Eso es básico. Si yo no me siento solo y sola, yo estoy feliz. Muy bien. Ahora, ningún esfuerzo individual es suficiente. Híjole. Necesitamos familias, escuelas, trabajos, amistades, profesionales de la salud, empresas, comunidades enteras comprometidas con la vida. Y si hablamos de personas con discapacidad, el papel de las redes de apoyo es todavía más vital. Ahí es donde las barreras, el estigma o la discriminación cierran puertas. El acompañamiento humano puede abrir caminos de inclusión y de esperanza. Y aquí juega un papel importante la familia, porque suele ser el primer círculo de apoyo. Escuchar sin juzgar, acompañar en momentos de crisis, incluso contenerlo, identificar señales de alarma. Son muchas cosas. Para una persona con discapacidad, la familia suele ser también quien asegura que los servicios de salud mental sean accesibles, quien gestiona apoyos o quien protege de la discriminación. Y aquí me voy a atrever a hablar de un caso que a mí me sorprendió y lo voy a hablar desde el permiso también de esta persona. Tengo una gran amiga, es una persona de talla baja, es una persona muy querida por mí. Un saludo a Rosy, la presidenta de Gente Pequeña de Nuevo León. Justamente en una plática que tuvimos, donde tuve la fortuna de ser su intérprete, ella comentaba lo siguiente:
Yo nunca, la pregunta iba encaminada justo al, ¿tú has sentido en algún momento discriminación? ¿Has sentido en algún momento que tengas esta ideación de ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí, ya no esto? Me sorprendió la respuesta porque mi amistad se basaba justo primero en una relación laboral y después fue una amistad muy profunda. Tanto que le mando un saludo a mis tíos y saludo a Violeta y a los niños. Y también, pues sí, también Checo, te mando saludos. Este, fue algo sorprendente porque en el simposio en el que estábamos, en el que yo le estaba interpretando a Rosy, justamente comentaban todos que tenían problemas, obviamente, que habían pensado justo en terminar con su vida y demás. Pero cuando llegan con Rosy, la respuesta, para empezar, Rosy tiene un carácter precioso. Espero que ahora en octubre nos acompañe para hablar sobre la gente pequeña. Decía ella, yo nunca me vi diferente. Sí sabía que era pequeña, pero mi mamá y mi papá siempre estuvieron ahí para ayudarme. Y siempre dice lo mismo y lo constato. Violeta siempre ha sido esta parte del apoyo, esta parte tan linda de la contención y la parte reactiva, ¿por qué no?, de la familia. Entonces, cuando le estaba interpretando, y esto nunca lo he dicho, hasta ahora lo estoy comentando y en este en vivo se me ocurrió hablarlo, qué importante es abordar también la asimilación y la autoaceptación de la discapacidad, pero también desde la familia, porque al ser esta primera red de apoyo, esta red de contención, pues obviamente es quien nos ayuda a todo. Ahora, también debemos recordar que las familias necesitan apoyo. El duelo natural, es un duelo natural. A ver, y aquí no vamos a estigmatizar. El tener una persona con discapacidad en la familia de primera, a bote pronto, me da a mí un duelo natural. Pero además de ello me genera una sobrecarga y me genera un estigma. Eso debe de tener apoyo. Eso debe de tener desde un inicio sí o sí apoyo psicológico. Y eso se debe asegurar desde el momento del nombramiento. ¿Por qué? Porque el estigma puede afectar a todos sus integrantes. Y es por ello que nosotros debemos de fortalecer a las familias también para prevenir el suicidio en ellos. Porque no solamente sucede en persona con discapacidad. Eso me va a llevar, una vez que yo ya fortalecí mi primer núcleo, tengo que fortalecer la segunda esfera, que son las escuelas y los espacios educativos. A ver, la escuela es mucho más que un lugar para aprender. Es un espacio donde niñas, niños, jóvenes construyen identidad, autoestima y sentido de pertenencia. Si fulanito, menganito y perenganito llegan y me dicen es que eres el niño fulano, si fulanito, perenganito y sultanito llegan y me empiezan a criticar, que ahora todo mundo dice no hablamos de cuerpos ajenos, pero bien que hablas a las espaldas de los demás, desde ahí nosotros estamos mal. ¿Por qué? Porque un entorno escolar inclusivo que abraza la diversidad y elimina el bullying puede ser factor enorme, pero protector, como no tienes una idea, frente a la ideación suicida. Porque esto no se viene ideando desde hay un mes, 2 meses, no, tiene años. Y esta es una consecución de actos que nosotros no paramos desde un inicio. Y cada vez más la sociedad está generando problemas. La sociedad está generando discriminación. Estamos generando etiquetas, estamos generando estigmas. Y cada vez nosotros estamos haciendo cosas peores. Peores. Criticábamos los tiempos de nuestros abuelos. Pero no estamos viendo los tiempos que estamos dejando ahorita. ¿Qué implica el que nosotros hagamos un entorno escolar inclusivo? Programas socioemocionales adaptados, accesibilidad en materiales y métodos de enseñanza. Señoras y señores, la educación también frustra. La educación frustra. Y no estoy hablando de la educación que le daban a nuestros padres, a nuestros abuelos o que nos dieron a nosotros. La educación de ahora que no enseña nada. La educación de ahora donde el maestro nada más se para y me pone 3 videos y ahí está Luli Pamplín bailando y bailando. Eso no es educación. La educación donde personas están sufriendo porque no están teniendo lo mínimo requerido para poder pasar. Y donde una calificación, no me pueden reprobar primero que nada, pero si yo tengo 5, si yo tengo 6, obviamente me genera el estigma porque yo soy el burro. No nos damos cuenta de lo lastimantes que somos nosotros y lo determinante que somos también nosotros para la sociedad. ¿Por qué? Porque también debemos de apoyar como docentes a una formación en inclusión y salud mental. No basta con ello. Cuando una escuela se convierte en un espacio seguro y accesible,
se convierte también en un escudo contra la desesperanza, que es uno de los primeros pasos para esto, ¿eh? Ahora, ya que pasé de este núcleo de la escuela, recordemos, el núcleo primero es la familia, después la escuela, vamos a pasar a los entornos laborales inclusivos. Un tercer núcleo. El trabajo no solo da ingreso, da sentido, dignidad y participación social. Pero para muchas personas, como en todos, y personas con discapacidad, los entornos laborales siguen siendo inaccesibles o discriminatorios. ¿Qué va a generar esto? Frustración, aislamiento y mayor vulnerabilidad emocional. Básico, sencillo y fácil. Esto es problema de salud pública, señoras y señores. Esto es un problema de salud pública que no hemos atacado de raíz. ¿Por qué? Un entorno laboral inclusivo significa adaptaciones razonables, políticas contra la discriminación, cultura organizacional que valore la diversidad. Que de eso no hay mucho. Muchos se jactan de decir, es que sí, mi empresa lo hace. En la práctica, ¿de verdad? ¿En la práctica lo hace? No voy a hablar de empresas, de ninguna forma voy a hablarlo. Pero sí quiero dejar en escrito y aquí también grabado 3 cosas importantes. Primero, las altas esferas de las empresas jamás se van a dar cuenta de lo que sucede abajo en tu línea de producción. Recursos humanos en muchas ocasiones también atropella derechos humanos. Recursos humanos también tiene que reeducarse completamente en la formación de capital humano. Es deber de cada uno de los trabajadores de la empresa no portar la camisa con orgullo, sino comprender que la empresa tiene mecanismos necesarios para que yo me sienta orgulloso de trabajar y posterior a ello, de salir y decir, estoy trabajando en un buen lugar, pero ¿cómo lo voy a lograr? Con educación socioemocional desde la empresa. No tratándolo como un número más, porque no es un número más. Es tratarlo con dignidad, es una persona. Desde ahí, cada empresa o institución que apuesta por la inclusión no solo va a cumplir la ley, está salvando vidas, porque reduce aislamiento y aumenta el sentido de propósito de la vida. Y ya en un cuarto núcleo, vamos a hablar de las amistades y las redes sociales. Hablar sobre las amistades y las redes sociales, híjole, estamos hablando de algo sumamente complicado. Las amistades son un puente entre la persona y la comunidad. En la adolescencia y la juventud son incluso más influyentes que la familia. Por eso cultivar amistades empáticas y promover redes sociales seguras es esencial. Me suena mucho de repente, casi siempre, algo muy curioso. Nosotros estigmatizamos mucho al programa de La Rosa de Guadalupe, la mayoría, y nos reímos mucho del programa porque tiende a victimizar o a sobreactuar las situaciones. En una entrevista que le hicieron a una de las personas que produce La Rosa de Guadalupe, que me llamó la atención y que tuve la oportunidad de ver, comentaba que esta revictimización ocurre siempre desde la realidad y que la realidad supera la ficción. Yo no quería creer esta situación, pero justo ocurrió un caso, y este caso lo voy a tratar de maquillar lo más posible, porque si es un caso delicado, ya se solucionó todo, pero si es un caso delicado. Es una persona que acude al servicio de salud, llega al servicio de salud, se le brinda la atención, toca que le atienda, me reconoce por ciertas cosas que ya habíamos trabajado. Yo había trabajado con su hijo en temas de discapacidad, es una persona sorda a todas luces, y al momento en el cual estábamos tratando de pues llegar al diagnóstico con ella, que es una mujer, me dice, mi hijo se va de la casa. Mi hijo se va de la casa, encontró una novia, está en otro estado, tiene que irse y yo tengo miedo, tiene 15 años. ¿Y cómo le vas a permitir que se vaya si tiene 15 años? Vamos a ponerle nombre, Mari Carmen. No, Mari Carmen, es que no se puede ir. No, es que Panchito necesita irse ya porque es rebelde, porque esto, porque el otro. Esa persona llega al estado, destino donde tenía que llegar, y resulta que era una red de trata. Lo significativo aquí es que en el momento en el cual llega
y ve a las personas, no sé qué despertó en su vida, en su alma, en su aura, en lo que quieras, que se fue directamente con los policías. Los policías la atendieron, le dijeron que se había equivocado, a como pudo se comunicó y lo regresaron a Monterrey. Paquito obviamente llega a los brazos de Mari Carmen su madre le abraza y le dice, ¡ay, qué bonito, qué padre, que no sé qué, que esto y que el otro! Llegan conmigo y la pregunta fue, ¿qué sucedió? En redes sociales, compañeros de la secundaria le habían dicho que era una persona fulana, ponle el calificativo que quieras, no voy a entrar yo en eso. A veces no nos damos cuenta de lo lastimantes o hirientes que pudiéramos llegar a ser nosotros al momento de hacer un comentario en redes sociales. No estoy hablando de que en algún determinado momento todos no lo hagamos. Nos encanta pelearnos con señoras en redes sociales, algunos, nos reímos de humor negro otros, estamos pensando en X cosa y tagueamos algún video a fulano, mengano y perengano, que son amigos míos, para que se rían del humor. Pero señoras y señores, en un mundo digital debemos reconocer dos realidades. Las redes sociales pueden ser espacios de acoso o exclusión, pero la otra cara de la moneda es más bonita. Pueden ser espacios de apoyo, visibilización y acompañamiento. Cómo las redes sociales nos han unido y desunido a la vez es un ejercicio también de sinceridad que debemos hacer. Cómo desde la pandemia, cómo desde la forma en la cual nosotros fuimos abordados con esta vorágine de redes sociales, nos lleva a comprender que si yo tagueo que fulano se perdió y sale la alerta Amber, ya lo están compartiendo 20, 50 personas de mi entorno. Pero como cuando yo tengo mi emprendimiento, fulano, mengano y perengano, nada más lo comparten, que son los que siempre están ahí, y los que estuvieron compartiendo las otras cosas no lo hicieron, porque estoy contigo en las malas, en las buenas no estoy. O al revés, estoy contigo en las malas por morbo, en las buenas, adiós. Adiós. Es importante que cuando las amistades y las redes sociales se convierten en espacios de apoyo genuino, ayudan a reducir el aislamiento y aumentan la resiliencia emocional. Vivimos en un mundo digital. Este mundo digital en el que vivimos es cada vez más complicado. Es cada vez más complicado. Nos lleva a un quinto núcleo: profesionales de la salud y comunidad. Finalmente, las y los profesionales de la salud tenemos mucho que ver dentro de esto, pero específicamente los profesionales de la salud mental y física, junto con la comunidad, cumplen un papel irreemplazable. A ver, primero, detectando señales de alerta; segundo, ofreciendo atención temprana y especializada; y tercero, promoviendo intervenciones accesibles y adaptadas. El reto es aún mayor, señoras y señores. Estamos viendo solo aquí. Estamos viendo aquí, y no porque no podamos ver más allá, sino porque no se nos permite actuar todavía más allá. ¿Por qué? Porque necesitamos comunidades enteras que reconozcan la importancia de la salud mental, que promuevan esta línea de la vida que tanto hemos hablado, el 800-911-2000, pero también que promuevan el 911, que promuevan en Nuevo León el 070. ¿Por qué? Porque con esto lo que vamos a hacer es hacer que se comprometan con la inclusión real de las personas con discapacidad. Y la prevención del suicidio entonces no se va a limitar al consultorio. Se va a construir en cada barrio, en cada grupo comunitario, en cada espacio compartido. Y ya no vamos a hablarlo desde el tabú, y ya no vamos a hablarlo desde la inconsciencia, vamos a empezar a hablarlo desde el yo. Yo te puedo ayudar, no sé cómo, pero voy a estar. Bien. Entonces, las redes de apoyo son un tejido. Y este tejido, si un hilo se rompe, los demás pueden sostener. Pero si todos fallan, señoras y señores, el vacío puede ser fatal. Por eso necesitamos familias que acompañen, escuelas que incluyan, trabajos que dignifiquen, amistades que abracen y comunidades que sostengan. Recordemos siempre que la prevención del suicidio es un acto colectivo. Y cuando tejemos redes inclusivas y humanas, estamos enviando un mensaje claro: no están solos. La vida importa. Y aquí estamos para caminar juntos. Juntos. No separados. No cada quien por un lado. No, juntos.
Ahora, estrategias para la prevención. A ver, hablar de estrategias nos da la oportunidad de mirar hacia adelante, porque no tengo nada más que ver para atrás, hacia lo que podemos hacer con familias, instituciones y comunidades para salvar vidas, que son sumamente importantes. La prevención no es una receta única. Requiere educación, servicios adaptados, capacitación profesional y sobre todo políticas públicas, señoras y señores, que reconozcan la dignidad de la persona, con y sin discapacidad, porque esto nos atañe a todos, ¿ok? Vamos a compartir 5 ejes fundamentales para actuar de manera efectiva. Primero, la educación y la sensibilización. La primera estrategia siempre va a ser educar y sensibilizar. El suicidio sigue siendo un tema rodeado de mitos, tabús y silencios. Educar, ¿qué va a significar en nuestra vida? Hablar abiertamente, sin miedo y con respeto. Nada de que es que eres un... No, 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 no. Yo no hago diagnóstico. Yo contengo. Yo lo hablo, no tengo miedo a encarar el problema, te respeto, te escucho. Difundir información clara sobre señales de alerta. A veces papá y mamá están tan inmersos en trabajo que papá y mamá no se dan cuenta de qué es lo que le está pasando al guagua. Pero si en algún determinado momento la tía, el hermano mayor, fulano, mengano, que son actores principales dentro de la trama de este personaje, pueden verlo, conviven más con él y escuchan o ven esa información que es clara sobre señales de alerta, obviamente le van a ir a decir a papá y a mamá, y papá y mamá va para las antenas. Es tan importante este entramado social que no nos damos cuenta que hemos perdido la independencia de este entramaje social por estar en los aparatos electrónicos. No nos hemos dado cuenta que a veces escuchar y acompañar sin juzgar lo hacemos más fácil desde un aparato que en persona. Es tan relevante el que nosotros lo hagamos en persona y también en redes sociales prediquemos con el ejemplo, que no nos hemos detenido a ver cuántas personas a nuestro alrededor nos están dando actualmente señales de alerta, porque esto sucede diario. Diario. A ver, sensibilizar no implica, mejor dicho, reconocer que las personas con discapacidad enfrentan riesgos específicos. Aislamiento, discriminación y barreras de acceso a la salud. Para empezar. La educación inclusiva es en sí misma una forma de prevención. Y no la inclusión que yo estoy diciendo, ay, es que yo tengo a todas las personas con la maestra de apoyo. A mí no me importa que tengas a las personas con la maestra de apoyo, porque eso no me sirve. Me sirve que estén todos comprendiendo que la inclusión de esa persona empieza desde que entra a la escuela. Empieza desde que llega a la empresa, empieza desde que cruza el umbral para entrar a mi casa. Desde ahí empieza, y esta inclusión es sumamente fuerte. Ahora, el segundo eje es hablar sobre los factores protectores. Así como existen factores de riesgo, también existen factores protectores que fortalecen la resiliencia. Un ambiente familiar que acompaña y no juzga. Escuelas inclusivas que promueven pertenencia y autoestima. Amistades empáticas y redes comunitarias de apoyo. Acceso a empleo digno e inclusivo. Y aquí me detengo para ti escuela, para ti universidad, para ti empresa, a preguntarte cómo generas este ambiente de acompañamiento a tu asociado. ¿Cómo generas este ambiente de acompañamiento a tu alumno inscrito en la currícula? ¿Cómo generas que esta persona se sienta abiertamente apapachada? Y no hablo de los estímulos económicos, que siempre han sido muy buenos los estímulos económicos. Hablo más allá. ¿Cómo le genero esta estabilidad mental a esa persona para que dentro de ese acompañamiento pueda sentirse bien? Si tiene algún problema, le escucho o le monto nada más RH, órale que te vaya bien. O le monto a la subdirectora o le monto al prefecto para que venga, lo arregle y ya, se arreglen y adiós, que le vaya muy bien. Para las personas con discapacidad, cada acción que elimina una barrera o reconoce capacidades se convierte en un factor poderoso de protección frente a la desesperanza. Un tercer núcleo muy interesante que tenemos que hablar del eje de servicios accesibles y adaptados. La prevención del suicidio depende de los servicios de salud mental
y estos dependen para que sean accesibles y adaptados. ¿A qué hablar de accesibles y adaptados? Líneas de ayuda que funcionen con intérpretes de lengua de señas mexicana, materiales en braille, lectura fácil o formatos digitales accesibles con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, centros de salud con personal sensibilizado en materia de inclusión. Un servicio que no es accesible deja afuera a quienes más lo necesitan. Adaptar el servicio es salvar vidas, señoras y señores. El cuarto eje, capacitación de profesionales. No podemos hablar de prevención sin profesionales capacitados. Médicos, psicólogos, enfermeras, nutriólogos, docentes y trabajadores sociales necesitan herramientas para identificar señales de alarma. Estamos hablando de personal de salud, pero también podemos hablar de muchas otras personas, ¿no? La capacitación debe de incluir la perspectiva de discapacidad, evitando la visión asistencialista y apostando por la inclusión al respeto. Formar profesionales empáticos y sensibles va a multiplicar la capacidad de respuesta de toda la sociedad. Hay que recordar algo. Un profesional capacitado no solo atiende, acompaña, comprende y abre caminos hacia la esperanza. Me gusta mucho algo, y voy a meter algo que va a colación justamente. Hablamos mucho de esperanza. Justo en una de las encíclicas, el Papa Francisco, porque hay que leerle un poquito también, el Papa Francisco habla sobre misioneros de la esperanza. ¿Qué tan importante es la esperanza ahora en estos tiempos para que nosotros pudiéramos tener un año jubilar, por ejemplo, de la esperanza? Y que todas las personas estén incluidas. Meto esto a colación por cada cuestión tan importante y tan interesante, porque también el eje del acompañamiento y de profesionales requiere también una visión epistemológica de todo ello, requiere una visión profunda también de los actores religiosos que tienen que estar dentro. Yo no sé cuál religión sea la tuya, si tú tienes un imán, si tienes un rabino, si tienes un pastor, si tienes un obispo, si tienes un sacerdote, si tienes un apóstol, a quien tengas, yo no sé quién está contigo. Pero si esa red de apoyo acompaña, comprende y abre caminos hacia la esperanza, está haciendo un gran trabajo. Y también no hay que dejar de lado este factor religioso, porque este factor religioso es inherente a la persona humana y propiamente va dentro de el círculo de seguridad para la persona, que es en estos modos un cardioprotector. ¿Sabes? Es este abrazo, este apapacho de oso cariñoso que a veces necesitamos. El quinto eje es políticas públicas inclusivas. Fíjate cómo es contradictorio hablar que nuestro quinto y último eje sean políticas públicas inclusivas cuando estamos hablando de que necesitamos profesionales, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Pensaríamos nosotros que el gobierno requiere la participación primordial de todo ello, y la verdad es que no. La participación comienza con nosotros. La participación colectiva desde la organización de las sociedades habla de políticas públicas buenas, pero también habla de docentes capacitados, de profesionales capacitados, de familia sensible, etc, 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 etc. Finalmente, la prevención no puede depender solo de la voluntad individual, y es aquí donde recae importante, requiere de políticas públicas inclusivas. ¿Qué significa? Planes nacionales de prevención del suicidio con enfoque de derechos humanos, protocolos que nombren específicamente a las personas con discapacidad, y sobre todo ahora que se entregó el presupuesto 2026, presupuestos que garanticen accesibilidad y servicios especializados. Etiquetamos presupuesto para todos, pero hubo una rebaja en el sector salud. ¿Por qué no la rebaja que le hicieron al sector salud se lo meten? Inyéctenlo al programa. Inyéctenlo a programas sociales. Que este programa social para la prevención del suicidio sea importante para todas las personas con perspectiva de igualdad y no discriminación. ¿Por qué no estamos pugnando por ello? ¿Por qué para nosotros es más complicado estar hablando de otras cosas, estar hablando de política, estar hablando de cómo se están peleando en el Senado, en lugar de nosotros estar pugnando porque realmente se haga una política pública inclusiva, donde veamos con perspectiva de derecho humano, donde veamos también con perspectiva de igualdad y no discriminación, y sobre todo le apostemos a los programas que realmente sí sirven, programas de apoyo y prevención y contención de intención e ideación suicida?
Estamos hablando de esto. Y jóvenes como tú, como yo y como todos los que estamos aquí, cada vez lo estamos sufriendo más. Cada vez lo estamos sufriendo más. ¿Y qué es lo que vemos? Que la política inclusiva debe de transformar la realidad. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Asegurar que la prevención llegue a todas las personas y no solo a quienes ya tienen el privilegio de acceso. Porque qué cómodo es hablar de mi privilegio. Pues yo puedo ir a Loca, yo puedo ir al Muguerza, yo puedo ir al San José, puedo ir al Zambrano, y me atiendo en fulano, mengano y perengano. Me atiendo en hospitales privados. ¿Y la persona que va al IMSS? ¿Y la persona que va a la clínica del maestro? ¿La persona que va a la clínica municipal? ¿La persona que va con el curandero? Deja tú, la persona que va con el curandero. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está la política? Son buenísimos para venirte a pedir el voto. Pero ¿dónde estás tú generando todo esto? ¿Dónde tú estás generando esta política inclusiva con igualdad y no discriminación? Y te apuesto, vuelvo a repetírtelo, las elecciones 2027 se van a ganar desde, por y para la inclusión. Pero se les va a olvidar. Se les va a olvidar completamente. ¿Por qué? Porque las estrategias de prevención del suicidio son más que programas o documentos, son acciones que salvan vidas todos los días. Educar, sensibilizar, fortalecer factores protectores, ofrecer servicios accesibles, capacitar profesionales y generar políticas públicas inclusivas no son metas tan lejanas, pero son tareas urgentes. Ese es el detalle. Eran para ayer, no son para ahorita, no son para mañana, eran para ayer. Recordemos que siempre que cada barrera eliminada existe, cada derecho garantizado y cada servicio adaptado existe, representa una oportunidad de vida para todas y todos. La prevención del suicidio es posible y empieza con un mensaje claro. Todas las vidas importan, todas las voces cuentan y ninguna persona debe quedarse atrás. Ninguna persona debe quedarse atrás. No todo es tristeza, hay que hablar de esperanza e inclusión. Después de hablar de estadísticas, barreras, factores de riesgo y estrategias de prevención, es importante ir un paso más allá, hablar de esperanza. Y no de esperanza a la señora de 84 años. No hablar de esperanza a la señora que es la vecina que hace tortillas de harina. De la esperanza real. La prevención del suicidio no se trata solo de reducir cifras. Se trata de devolver sentido, dignidad y pertenencia. Vamos a compartirte ahorita, voy a compartirte 5 formas en que la esperanza y la inclusión se convierten en fuerzas poderosas para salvar vida, especialmente en personas con discapacidad. Hay primero que hablar sobre testimonios y experiencias de vida. Nada conmueve más que escuchar a alguien decir, yo también pasé por ahí y pude salir adelante con ayuda de, y ese con ayuda de es importante. ¿Por qué? Porque los testimonios de vida muestran que la recuperación es posible, que el dolor no es eterno y que pedir ayuda es un acto de valentía. Cuando las personas con discapacidad comparten sus historias, rompen estigmas y se convierten en referentes de resiliencia para toda la comunidad. Pero, ojo, estoy hablando de referente de resiliencia, no desde la lástima. Estoy hablando como referente de resiliencia desde el conozco, desde el comprendo, desde el tú eres igual que yo y si tú pudiste yo también. Eso, no desde la lástima de, ay, es que pobrecito es un héroe. No, no es un héroe. ¿Ok? Cuando las personas con discapacidad generan esta prevención, vamos a comprender que esta prevención como tal necesita visibilizar voces y estas voces van a ser representadas en ellos. ¿Y qué van a hacer? Inspirar, porque cada testimonio es una luz en el camino de alguien más. El segundo punto que hay que abordar, hay que tener en cuenta que existen mensajes de empatía y resiliencia. La empatía es la capacidad de sentir con el otro y la resiliencia es la capacidad de levantarse a pesar de las dificultades. Y te lo defino porque ahora hay cada gente que ya no comprende ni siquiera los términos. Transmitir mensajes de empatía significa decir entiendo tu dolor, estoy contigo, no estás sola, no estás solo. Transmitir resiliencia significa mostrar que aunque la vida trae retos, también ofrece oportunidades para crecer y reivindicarse. Para las personas con discapacidad, escuchar mensajes que valoren sus capacidades en lugar de centrarse en sus limitaciones
puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la decisión de vivir o no. Un tercer eje importantísimo, promoción de la participación plena. A ver, hablar de esperanza también es hablar de participación plena. Participar en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, ser escuchado en la toma de decisiones, formar parte de la vida social, cultural y política. Señoras y señores, la exclusión genera vacío, la participación genera sentido. Te lo repito de nuevo para que no lo grabemos. La exclusión genera vacío, la participación genera sentido. Prevenir el suicidio implica abrir espacios reales para todas las personas y que con o sin discapacidad puedan aportar a todos y sentirse valoradas y escuchadas. Un cuarto eje, acciones cotidianas de inclusión. La esperanza no se construye solo con grandes discursos elevadísimos donde viene el Premio Nobel de la Paz y me dice es que yo logré quitar el hambre. No. Son con acciones pequeñas cada día. Aprender algunas palabras en lengua de señas, adaptar materiales de lectura, brindarle mi apoyo a la persona que está a mi lado, que es una persona adulta mayor, que tiene dificultades de movilidad porque trae un andador. Ayudarle a la persona ciega, pero primero pedirle su consentimiento si realmente me necesita o no para cruzar la calle. Suenan clichés. Incluso hasta escuchar al abuelito que nadie ve, pero que está afuera y que pasa todo el mundo y adiós, que te vaya muy bien. Que tengas bonito día. Cosas tan sencillas que se han perdido. Cosas tan tontas a veces que para nosotros significan mucho. Para otras personas significa nada. Pero que para la persona con ideación es un mundo. Invitar a participar en actividades sociales y culturales. Yo no sé si a la persona que invité al cine el día de hoy estaba pensando en generar algo. Tratar a todas las personas con respeto y dignidad. Estos gestos que parecen simples suman. La inclusión cotidiana envía un mensaje poderoso. Aquí cabes y aquí importas. Y con esto voy a hacer un paréntesis para contarte una historia que escuché con Jorge Nardi, un sacerdote argentino que me cae muy bien. Y de repente tiene unos apuntes que me dejan pensando muy entretenidamente. Dice el chico que de repente estaban en una iglesia allá por la Patagonia. Y en la Patagonia justamente estaba la feligresía. El sacerdote en el púlpito les dice, oye, es que hoy vamos a hacer misiones, vamos a ir a repartir volantes para que sepan qué es lo que estamos haciendo dentro de la iglesia y a ver si alguien quiere venir, a alguien le debe de caer el mensaje. Porque estaban leyendo este pasaje de que fueron y la semilla y no sé qué. Resulta que el monaguillo presto agarró, se desvistió el hábito de monaguillo y agarró los panfletos y se fue a repartir casa por casa tocando, diciendo buenos días, le dejo esto. Buenos días, le dejo esto. Un frío terrible. Patagonia, ¿no? Imagínate. Entonces llega a una casa en específico. Tocó como 15 minutos y el chico estaba toque. Le abre una señora muy mal encarada y displicente a todas luces con una cara terrible. Y le dice, dígame. Le entrega el papel, el chico, y le dice, Dios la ama. Nunca me gusta hablar a mí de religión en las instituciones, pero esta historia resuena justamente en este tema, porque todas las acciones suman. Pasó el tiempo, 2-3 días, y llega justamente esta señora en el momento en el que el sacerdote estaba hablando. Y el sacerdote dice, bueno, hemos culminado nuestro tiempo de misiones, quisiéramos ver si alguien tiene algún testimonio. La señora levanta la mano eufóricamente y dice, señoras y señores, yo tengo algo que decir. Nadie me conoce aquí en esta parroquia. Acaba de pasar el fallecimiento de mi esposo. He estado sumamente complicada. Mi situación mental no está del todo favorable, mi situación económica está peor, mis hijos no están aquí, están en el exterior y tristemente estoy sola. Cuando pedí apoyo nadie me escuchaba y ahora pues yo creía que mi vida no tenía sentido.
En el momento en el cual yo ya no creía, yo le pedí a Dios que me mandara una señal. Yo ya tenía todo preparado, la chica iba a decirle adiós a toda la vida, ¿no? Sí, pues para que no me banee aquí tanto. Y dice que ya estando arriba con la soga, estaba escuché y escuché y escuché que una persona ya tenía más de 10 minutos tocando la puerta. Se baja, abre, quizá había sido el delivery que se había equivocado y demás. Y el chico, justamente este monaguillo, le extiende un papel donde le invitaba a misa y le decía Dios te ama. Rompió en llanto la chica, obviamente, y cuenta esta anécdota para decir que justamente todas las acciones suman, de que a veces la sonrisa más simple, más burda, es la más importante para todos nosotros. Y eso me lleva al quinto eje. Hasta aquí la anécdota, ¿no? Me lleva al quinto eje. Necesitamos una cultura de esperanza. Una cultura de esperanza que vaya más allá de los programas y se convierta en un modo de vida. Una cultura donde pedir ayuda no sea motivo de vergüenza. Donde la discapacidad no sea sinónimo de limitación, sino de diversidad. Donde las diferencias no dividan, sino enriquezcan. La cultura de esperanza, pues entonces, nos recuerda que cada vida es valiosa, que siempre hay caminos posibles y que como sociedad tenemos la responsabilidad de acompañarnos los unos a los otros. Hablar de esperanza es hablar de vida, dignidad e inclusión. Los testimonios, la empatía, la participación, las acciones cotidianas y la construcción de una cultura de esperanza, son herramientas que nos permiten prevenir el suicidio y abrir el camino hacia el futuro. Recordemos siempre que la inclusión es esperanza y la esperanza es prevención. Vamos a repetirlo como si fuera mantra, por favor. La inclusión es esperanza y la esperanza es prevención. Una vez más, hasta que se haga costumbre. La inclusión es esperanza y la esperanza es prevención. ¿Me dan créditos? Si utilizan la frase, denme crédito, por favor. La inclusión es esperanza y la esperanza es prevención. Una vez más, hay que repetirlo. La inclusión es esperanza y la esperanza es prevención. Cada gesto, cada palabra, cada acción que construye inclusión está salvando una vida. Señoras y señores, llegamos al final de este recorrido reflexivo que quise llevarte a hablar sobre el suicidio. Es un tema doloroso, pero profundamente humano que nos interpela a todas y a todos. Hemos explorado estadísticas, realidades sociales, barreras, factores de riesgo y estrategias de prevención, pero también hemos hablado de redes de apoyo, de inclusión y sobre todo de esperanza. La inclusión aquí, yo la que te presento, pues, busca unir todos estos elementos en una visión integradora. Primero, la certeza que la prevención del suicidio no es una tarea aislada de especialistas, sino una responsabilidad compartida. Involucra familias, comunidades, instituciones, gobierno y a cada uno de nosotros. Más aún, hemos puesto en el centro una perspectiva que pocas veces se visibiliza, la de personas con discapacidad, quienes enfrentan desafíos adicionales y que al mismo tiempo poseen una fuerza transformadora que nos muestra cómo es posible resistir, reinventarse y construir vidas plenas en medio de la adversidad. Señoras y señores, hablar del suicidio implica reconocer su magnitud. Más de 720,000 personas mueren cada año en el mundo. ¿Por qué? Pues porque se van de acá. Y millones más lo intentan. Y son los que nosotros tenemos registrados. ¿Cuántos más no existirán? México y América Latina no son la excepción. Las cifras oficiales muestran incremento sostenido y franco en jóvenes, especialmente en hombres, y en regiones donde la pobreza, la desigualdad y la violencia son cada vez más agudas. Señoras y señores, para reducir el suicidio a un número, reducir el suicidio a un número sería un error, ¿eh? Cada estadística esconde un rostro, una historia, una vida que pudo ser distinta. Por eso la primera conclusión es que el suicidio es un problema de salud pública, pero también de derechos humanos.
Nadie debe sentir o debería de sentir que su vida no tiene valor o que la única salida posible es acabar con ella. La inclusión de la discapacidad en esta conversación no es un añadido, y quien me conoce lo sabe, esto no es un añadido, es una urgencia. Las personas con discapacidad se encuentran en situación de riesgo aumentado. Enfrentan aislamiento, discriminación, falta de accesibilidad y muchas veces silencio institucional. Su vulnerabilidad no se debe a una condición, sino a las barreras sociales y culturales que le impiden acceder a oportunidades, atención y participación plena. Reconocer esta realidad no es pesimismo, es el punto de partida para la transformación. Uno de los aprendizajes más poderosos de nuestro recorrido a lo largo de esta hora es que la prevención del suicidio no puede lograrse sin garantizar el derecho a la salud mental. Y este derecho debe de estar libre de discriminación, accesible para todos y adaptado a las necesidades de cada una de las personas. Las barreras de acceso a la atención siguen siendo inmensas. Infraestructura no accesible, falta de intérpretes de lengua de señas, materiales en formatos inclusivos, servicios centralizados en grandes ciudades y profesionales que desconocen per se cómo trabajar con personas con discapacidad. Estas barreras van a generar naturalmente exclusión y en crisis pueden costar vidas. Desde aquí le mando un saludo al máster de prevención en suicidio en Nuevo León, al maestro Guillermo Rocha. Amigo, gracias por el trabajo que estás haciendo. Sé que estos días son caóticos para ti. Gracias por todo el aprendizaje que nos brindas. Hablar sobre el estigma y la discriminación agravan el problema. Una persona con discapacidad que además se enfrenta a un trastorno mental carga con dobles o triples prejuicios. Ser vista como incapaz, como dependiente y como un peso a la familia. Estos mensajes hieren, señoras y señores, pero además de eso silencian y dificultan que se busque ayuda. A ello se suma el aislamiento social, cuando no se permite la participación plena en la educación, el trabajo o la vida comunitaria, se genera soledad y la soledad prolongada es un factor de riesgo directo para la ideación suicida. Por eso, reconocer que la salud mental es un derecho humano universal y que la discapacidad no puede ser excusa para excluir, es un paso indispensable. Prevenir el suicidio en este grupo exige derribar barreras y garantizar que cada persona pueda acceder a servicios de calidad, oportunos, dignos y accesibles. La vida no se sostiene en solitario, se sostiene en redes de apoyo. La familia, la escuela, los espacios laborales, las amistades y las comunidades profesionales de la salud tienen un papel esencial en la prevención del suicidio de las personas con discapacidad. Vamos a desmenuzarlo. La familia es muchas veces la primera línea de apoyo. Una palabra de aliento, un oído dispuesto a escuchar, una presencia constante marca la diferencia. Pero las familias también necesitan apoyo, señoras y señores. Este acompañamiento necesita un apoyo social e institucional para no desgastarse ni sentirse solas en ese acompañamiento. Ahora, las escuelas y los espacios educativos son semilleros de autoestima y también de pertenencia. Cuando son inclusivos y libres del bullying, se convierten en entornos protectores. Cuando se excluyen o discriminan, generan heridas profundas y a veces imborrables. Los entornos inclusivos no solo proveen ingresos, sino sentido de propósito. El trabajo dignifica y conecta. Sin embargo, la discriminación laboral hacia personas con discapacidad sigue siendo una realidad extendida. Abrir espacios de empleo inclusivos es también prevenir suicidio en personas con discapacidad y en personas sin discapacidad. Las amistades y las redes sociales actúan como sostén emocional. Una conversación, un mensaje oportuno, un abrazo pueden cortar la espiral de desesperanza. Señores y señores, ojo acá, las redes sociales deben de ser espacio de cuidado y no de acoso. Los profesionales de la salud y las comunidades cumplen el rol de detectar, intervenir y acompañar, pero también de educar, sensibilizar y generar entornos más humanos. Cuando uno de estos actores es un hilo en el tejido social, si uno falta, los demás pueden sostener. Volvemos a lo mismo. Este entramado
puede faltar uno, pero tienen que estar los demás, y tiene que ir el otro a contracorriente. Pero si todos se rompen, el riesgo se vuelve insostenible. Por eso, la prevención debe ser entendida como un esfuerzo colectivo y comunitario. La evidencia científica nos muestra que la prevención del suicidio puede funcionar cuando se combina en varios niveles de acción. No hay fórmulas mágicas, pero sí estrategias comprobadas. Bien, hay que educar y sensibilizar. Hay que hablar del suicidio de forma responsable, eliminar mitos, enseñar, identificar señales de alarma y promover la búsqueda de ayuda. Fortalecimiento de factores protectores. Hay que fortalecer familia, hay que fortalecer amistades, pertenencia comunitaria, empleo digno, acceso a cultura y deporte. Hay que generar servicios accesibles y adaptados. Desde la línea de crisis que podamos tener nosotros apoyo con intérprete 24/7, hasta materiales en lectura fácil o braille. Capacitación de profesionales constante. ¿Qué? ¿Para qué? Para que cada médico, maestro, trabajador social, nutriólogo, incluso hasta el del gimnasio, sepa reconocer signos y actuar desde la empatía y con inclusión. Y promover políticas públicas inclusivas. ¿A qué hablamos con eso? Planes nacionales que nombren explícitamente a las personas con discapacidad, que se asignen presupuestos y se creen protocolos accesibles. Estas estrategias no solo son técnicas, son expresiones de humanidad. Prevenir el suicidio es un acto de amor social, un compromiso con la vida. Y cuando esas estrategias se diseñan con enfoque de discapacidad, se convierten también en actos de justicia y equidad, señoras y señores. Ninguna estrategia funciona si no se siembra esperanza. La esperanza no es ingenuidad, no hay que confundirla, por favor. Es la certeza de que hay futuro, de que la vida vale la pena, de que siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Los testimonios de vida muestran que es posible salir adelante. Cada historia compartida rompe el silencio y abre un camino de luz para otra persona. Los mensajes de empatía y resiliencia recuerdan que no estamos solos, que la adversidad se puede enfrentar con acompañamiento. La participación plena asegura sentido y pertenencia. Nadie que se siente incluido quiere desaparecer. Las acciones cotidianas de inclusión, desde aprender lengua de señas hasta invitar a alguien a una actividad, son pequeños gestos, y estos gestos obviamente previenen grandes tragedias. Sobre todo, entender que la cultura de esperanza se construye cuando una sociedad, en conjunto, decidimos que cada vida importa y que nadie debe de ser excluido. La inclusión en sí misma, como tal, es un acto de esperanza, y la esperanza a su vez es la base de toda prevención. Al unir todos los subtemas que hemos abordado, emerge una conclusión clara. La prevención del suicidio requiere un pacto social por la vida. Este pacto debe incluir el reconocimiento de la salud mental como derecho, y un derecho humano. La eliminación de las barreras físicas, sociales y culturales que afectan a la persona con discapacidad. El fortalecimiento de redes de apoyo, familia, escuela, trabajos, amistades y comunidades. Estrategias basadas en evidencia con accesibilidad, con principio de transversalidad, porque de nada vale que yo lo haga si no tengo el principio de transversalidad. Y sobre todo una apuesta colectiva por la esperanza y la inclusión como valores sociales. No se trata de delegar a especialistas toda la tarea. Todos podemos prevenir, escuchando, acompañando, derribando prejuicios, exigiendo políticas públicas, construyendo comunidades donde cada persona tenga un lugar. Muy bien, la inclusión es profunda, pero cada vez más profunda es más sencilla. Y es entender que cada vida importa. Cada joven que duda de su futuro, cada persona con discapacidad que enfrenta discriminación, cada familia que sufre en silencio, todos merecen saber que no están solos, que hay ayuda, que hay comunidad, que hay futuro. La prevención del suicidio nos llama a dejar de mirar hacia otro lado. Nos pide valentía para hablar, empatía para escuchar, sensibilidad para acompañar y compromiso para actuar. Que este conversatorio no se quede solo en estas palabras, sino que se traduzca en gestos, que cada que lo escuches, que cada que estés recordando las palabras de este loco que está frente a ti,
empieces a traducir esto en gestos, programas, políticas culturales, cuestiones que cada vez afirmen la vida por encima de todo. Hemos recorrido un camino doloroso pero necesario. Hemos hablado de estadísticas y realidades, de barreras y redes, de estrategias y políticas, pero sobre todo, quédate con esto, hemos hablado de esperanza e inclusión. Hoy quiero dejarte una certeza. La prevención del suicidio no es un sueño lejano, es una posible realidad si actuamos todos juntos. Cada gesto cuenta, cada palabra importa, cada acción suma. Que nadie más tenga que caminar en soledad, señoras y señores, es un sueño que tengo. Ojalá y podamos. Que cada persona con o sin discapacidad pueda decir con fuerza, mi vida vale, mi voz cuenta y no estoy solo. Porque la inclusión es esperanza y la esperanza es vida. Porque la inclusión es esperanza y la esperanza es vida. Porque la inclusión es esperanza y la esperanza es vida. Te abrazo con enorme gusto. Espero que estos temas nos ayuden a reflexionar. Te agradezco. Celebro contigo este Día Mundial de la Prevención del Suicidio desde donde estés. Recibe un abrazo enorme. Todos tenemos una historia que contar. Todos somos dignos de ser escuchados. Y espero que desde la dignidad que tenemos cada uno como personas podamos encontrarnos y podamos ser cada vez más los locos que estamos generando la inclusión, porque la inclusión es esperanza y la esperanza es vida. Buenas noches.